Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, les voy a presentar 7 libros de derecho que deberían leer o que yo les recomiendo o que la verdad es un poquito obligatorio que los lean, sobre todo si están estudiando derecho, si lo van a estudiar, porque son libros que contienen elementos muy importantes al momento de estudiar el derecho, que dan conceptos generales del mismo, nos ayudan a entender lo que es la teoría del derecho y entre otras cosas. Y así que por esa razón yo les traigo estos 7 libros que yo creo que son muy importantes que los lean o que yo les recomiendo que los lean para su formación en el derecho y para el estudio del mismo. Así que les voy a presentar 7 libros de derecho que deben de leer o que deben de leer. Así que vamos a empezar en orden cronológico, así los ordené. Y vamos a empezar por el más viejito de los 7 que yo les recomiendo. Obviamente hay muchos libros, pero yo les recomiendo estos 7. El primero que yo les recomiendo es El Príncipe. Su autor es Nicolás Maquiavelo. Él lo escribe en 1532. Bueno, en realidad lo escribe en 1517, 1515 por ahí. Lo que sucede es que cuando Maquiavelo lo escribe, pues lo escribe únicamente como una carta, como un manual en privado para un príncipe que era de la familia Medicis, bueno, o de esta dinastía que gobernó las provincias de Italia durante el Renacimiento. Él lo escribe como un manual de consejos, como una carta en privado para, para uno de estos príncipes. Y cuando Maquiavelo fallece, por ahí de 1530, 1531, deciden publicar esta carta, este manual como un libro. Entonces ya es cuando se empieza a dar a conocer como tal. Pero la realidad es que él no lo publicó en vida, o sea, él no fue un trabajo que dijo, yo lo voy a escribir, lo voy a publicar, lo voy a vender, sino que esto fue una obra, digamos, que se dio a conocer posterior a su muerte. De hecho, a partir de esta idea y de este libro es que surge el término maquiavélico. Si hoy en día le preguntamos a la gente, oye, ¿para ti qué es algo maquiavélico? Ellos van a decir, ah, pues como malvado, perverso, cruel. Y precisamente deriva de esta obra. Maquiavelo, ¿qué es lo que nos dice en su obra del Príncipe? Él, digamos que hasta este punto de la historia, todos los que habían hablado del derecho y de cómo tenía que ser el derecho y el poder y la política, hablaban mucho de cuestiones utópicas o muchas cuestiones fantasiosas, muchas cuestiones de moral. Decían, no, pues por ejemplo, los gobernantes tienen que aspirar a ser perfectos, tienen que conducirse conforme a la moral, tienen que hacer las cosas correctas, tienen que obrar a nombre de la verdad, de la justicia. Y Maquiavelo llega y dice, déjense de tonterías, y él habla de la realidad. Maquiavelo lo que viene a hacer es decir, ¿saben qué? En la realidad, en el mundo del ser, la política y sobre todo el derecho no funciona como ustedes dicen. O sea, lejos de que un gobernante busque la verdad, la justicia y todo esto, un gobernante debe de buscar no perder el poder. Y entonces Maquiavelo lo que hace en su libro o a lo largo de su obra es decirnos toda la realidad del poder, toda la realidad del derecho y se aleja un poco de estas cuestiones de moral, de la religión, de si es correcto o no. Él más bien se centra en la estrategia política y él habla precisamente sobre esta importancia que tiene el saber obtener el poder y conservarlo, aun y cuando en todo eso se tengan que realizar actos que digamos moralmente son incorrectos, pero que son necesarios para conservar el poder. Entonces, es aquí donde él plantea este dilema sobre todas las controversias y situaciones que tiene que enfrentar un gobernante, y él plantea esta pregunta de qué es mejor, ¿no? Ser temido o ser amado. Y Maquiavelo nos dice, pues lo mejor es un poco de ambas. Hay que ser temido por los enemigos, pero también lo suficientemente querido por el pueblo, porque si no, pues se te puede venir en tu contra. Entonces, yo les recomiendo que lean este libro para que tengan una idea más clara sobre lo que es la constitución del Estado, lo que es esta estrategia política y la esencia del poder, que al final del día, si nosotros lo vemos desde una perspectiva objetiva, el poder, la política y el derecho tienen de por medio decisiones que moralmente son deplorables. O sea, si las viéramos desde una perspectiva muy ética, muy moral, diríamos qué horror, pero pues dentro del juego político, el juego jurídico, pues son correctas, son necesarias para alcanzar determinados fines. Y precisamente este libro también aporta esta idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces yo se lo recomiendo, bastante bueno. No lo tomen tal cual, pero bueno. Después tenemos otro libro que es una Biblia, o sea, literalmente es un tabique, que es El Leviatán de Thomas Hobbes. Este libro él sí lo publica tal cual en 1651. ¿De qué habla el Leviatán o de qué va más o menos? Les cuento. En el Leviatán, Thomas Hobbes, él plantea que el ser humano en su estado natural somos seres egoístas, somos seres horribles. De hecho, él plantea esta locución latina tan popular que es
el opus hominem, o sea, el hombre es el lobo del hombre. Él dice que entre nosotros, los seres humanos, no necesitamos que alguien más nos venga a depredar, que nadie nos venga a cazar, solitos entre nosotros nos damos en la torre, y precisamente él plantea que el ser humano en este estado natural, digamos en su esencia natural, es un ser malvado, competitivo, egoísta, y entonces él dice que nosotros para salir de este estado de violencia, de crueldad, de malicia, constituimos por un pacto, constituimos un ente que es el Estado, y él dice que este Estado, este ente que constituimos los seres humanos, tiene que ser un ente poderoso, absoluto, capaz de gobernarnos a todos y de someternos incluso para mantener orden y control. Entonces, Hobbes lo que hace en su obra es de alguna forma justificar y validar el absolutismo. Eh, en esta época en la que escribe Thomas Hobbes el Leviatán, estaba en su pleno apogeo los estados absolutistas, estaban en apogeo estos reyes, estos monarcas que hacían lo que querían cuando querían y donde querían. Y precisamente Hobbes de alguna forma viene a justificar esto y dice, es que esto es necesario porque es la única manera en la cual podemos tener un control y un orden, porque el ser humano por sí mismo se destruye. Entonces, de alguna forma esto es lo que él viene a hacer, pero también es importante porque reconoce la existencia de derechos y sobre todo el derecho que tenemos los humanos a defender nuestras vidas cuando nos vemos agredidos. Entonces yo les recomiendo este libro, es un antecedente muy importante en materia no solo de derechos, sino específicamente de derechos humanos y también de política para entender un poco el contexto del absolutismo, de cuál era la visión absolutista y entender el por qué obviamente esto pues no es lo que persiste hoy en día y lo que se busca erradicar, ¿no? Entonces yo les recomiendo el Leviatán, bastante bueno, aunque sí debo decir que hay que leerlo con mucho tiempo, con una mente demasiado abierta, porque es pesado el libro, tiene ideas bastante complejas, entonces yo sí se los recomiendo que lo lean, ahora sí que cuando tengan bastante tiempecito y cuando tengan verdaderamente la disposición. Después vamos a brincar un siglo más adelante y les voy a traer o les presento este otro libro que yo les recomiendo que lean, que es El Contrato Social. Su autor es Jean-Jacques Rousseau, o en español uno le dicen Juan Jacobo Rousseau. Él escribe este libro en 1762. En estas épocas ya cambió totalmente el contexto de Thomas Hobbes. Como les digo, cuando Thomas Hobbes escribe Leviatán, estábamos en pleno apogeo de los estados absolutistas. El rey hacía lo que quería, se le daba lo que le daba la gana. Y en estas épocas de Rousseau, ya la ideología, el contexto es totalmente diferente. Aquí ya no vivimos en esta época absolutista, sino que estamos transitando a ideologías liberales donde con el liberalismo de John Locke y de otras personas, se empieza a plantear esta cuestión de, pues sí, o sea, el Estado tiene que tener el orden, tiene que tener control, pero eso no significa que pueda aplastarnos a nosotros los gobernados. Y entonces, bajo esta óptica, Rousseau empieza a desarrollar su propia teoría y él la plasma en esta obra que es el contrato social. Rousseau, a diferencia de Hobbes, nos dice que el ser humano en sí es bueno, o sea, el ser humano no es cruel, el ser humano no es egoísta, no es despiadado, ni mucho menos, sino que el ser humano en realidad es un ser que pues digamos nace bien, nace sin una maldad, pero la sociedad es la que lo va corrompiendo. Y entonces él nos dice que los seres humanos tenemos poder, tenemos derechos y en realidad los seres humanos podemos hacer lo que se nos dé la gana en un estado natural. En un estado natural, si una persona quiere ir y matar a otra, pues en realidad nada se lo impide. Puede hacerlo, tiene la capacidad física motriz. Entonces, este Rousseau lo que nos dice es que para que se evite estas cuestiones, los seres humanos cedemos poder, cedemos ciertos derechos, cedemos cierta propiedad, cedemos cierta disposición de nosotros a un ente que es el Estado y esto lo hacemos mediante un contrato social, precisamente un pacto en el cual decimos, ok, yo voy a ceder poder, voy a ceder mis derechos, pero yo quiero que también él lo haga, también ella lo haga y quiero que todos los que vamos a constituir este Estado cedan también, porque si no, ¿qué chiste tiene que yo sí ceda y los demás no? Sino que el chiste es que sea parejo. Y precisamente Rousseau habla de la igualdad en este sentido, de que todos, va parejo, todos tenemos que ceder poder, todos tenemos que ceder derechos para constituir este Estado y tenemos que hacer un contrato donde se estipule qué derechos y qué obligaciones tiene el Estado, a este ente que estamos creando, y qué derechos y qué obligaciones tenemos nosotros que estamos cediendo este poder. Entonces, esta obra es muy importante porque nos ayuda a entender un poco el constitucionalismo actual, cómo funge el derecho y también la perspectiva liberal que empezó a gobernar el mundo occidental y que obviamente desemboca en la Revolución Francesa y pues en los sistemas que actualmente tenemos en el mundo de corte democrático liberal. Entonces, se lo recomiendo el contrato social. Después, este libro va más enfocado para aquellas personas que estén interesadas en hablar del derecho penal.
Esta obra es de los delitos y de las penas. Su autor es César Beccaria, un italiano. Él publica esta obra en 1764. Para este punto de la historia, el proceso penal y el derecho penal como tal habían sido, bueno, siempre han sido mecanismos de control, pero para estos momentos el sistema y el proceso que gobernaba y que preponderaba era un sistema, diría yo, bastante, pues sí, inhumano, donde se aplicaban métodos para obtener confesiones, métodos para hallar la verdad, que iban totalmente en contra de los derechos humanos y de esta ideología liberal. Ustedes tan solo recordarán este establecimiento del Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio, pues ahí torturaban gente, mataban a diestra y siniestra, y obviamente pues teníamos un sistema pues bastante punitivo en un sentido sangriento, bastante vengativo hasta cierto punto. Y entonces Beccaria lo que viene a hacer con este tratado, con este libro, es tratar de dar una humanización de la punibilidad, diría yo, y sobre todo una humanización del derecho penal. ¿Por qué? Porque Beccaria lo que viene a decirnos es, a ver, el derecho penal es este sistema de normas jurídicas que regula lo que son los delitos, las penas y obviamente busca prevenir los delitos, ¿no? Nos dicen, para que no haya delitos o para prevenir los delitos, no se trata de andar castigando y castigando y castigando, sino lo que tiene que hacerse es que se tienen que establecer normas jurídicas donde quede bien claro cuáles son las conductas que son consideradas delitos y cuáles son las consecuencias que va a haber. Y estas normas las tiene que conocer la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que ser consciente de que determinadas conductas son delitos, no se pueden hacer y que en caso de que las hacen les va a dar una consecuencia. Entonces, él va mucho en ese sentido de a hacer público lo penal y de que se conozca. Él aboga mucho por la prevención de los delitos y sobre todo establece que las penas, sí tiene que haber penas, porque de alguna forma él establece que ahí está como que el fuerte del derecho, pero dice que estas penas deben de ser lo más leves y racionales que sean y siempre y cuando sirvan para un propósito. O sea, Beccaria dice, no hay que castigar por castigar, hay que sancionar en la medida en que se tenga que sancionar y siempre se tiene que respetar lo más que se pueda a la persona. O sea, por eso les digo, él busca mucho esta humanización de la pena. Él dice, sí hay que castigar, sí hay que sancionar, pero siempre y cuando sea lo necesario, lo más humano que se pueda y lo más leve, porque no hay que generar más sufrimiento. Él busca que al final del día lo que se tiene que hacer es prevenir el delito y en caso de sancionarlo, lo más humano posible. Obviamente, pues todo este tratado tiene las bases y los principios de lo que hoy en día es nuestro derecho penal en teoría, así como del derecho procesal penal en teoría, porque sabemos que la realidad es totalmente diferente, pero bueno, es importante tener esta teoría, estas bases, para entender como que a dónde queremos ir en nuestro sistema penal. Entonces, yo les recomiendo bastante esto, sobre todo si se quieren enfocar al ámbito de lo penal y al final del día porque pues tiene conceptos básicos para el derecho como son las penas, los delitos, etcétera. Otra obra que les recomiendo y que yo diría que es un pilar importantísimo dentro del derecho, y no me refiero a la Facultad de Derecho de la UNAM, es la teoría pura del derecho, cuyo autor es Hans Kelsen. Hans Kelsen escribe esta obra en 1934. Es importante señalar que esta obra la tienen un poquito satanizada, les voy a decir por qué. Hans Kelsen lo que quiso hacer con esta obra era generar una ciencia jurídica independiente. En esta época de Kelsen estaba muy de moda hacer ciencia de todo. Decían, las ciencias naturales, ¿no? Y pues la ciencia, la matemática, la física, la química. Y las, digamos, las que hasta ese entonces habían sido considerados como humanidades, quisieron como que ponerse de moda y decir, no, pues también somos ciencias. Y entonces empezaron a surgir las ciencias sociales, como la sociología, precisamente la antropología, y sobre todo con esta ideología que empezó a permear en toda Europa, que fue el positivismo, que lo inicia Augusto Comte, donde él establece que pues con un método científico se puede volver ciencia a las humanidades, ¿no? Entonces, Kelsen, siguiendo esta tendencia y esta moda, quiso positivizar al derecho, digámoslo así, y quiso demostrar que se podía hacer una ciencia del derecho, una ciencia jurídica. Y para él, el derecho se dividía en dos grandes ámbitos, la forma y la materia, digamos, la forma y el fondo. Él decía que el derecho, en cuanto a forma, es igual en todo tiempo y espacio. ¿Y qué conforma esta forma del derecho? ¿Qué conforma esta estructura del derecho? Él nos dice, son conceptos jurídicos fundamentales. Y es en ese sentido en el que se puede construir una teoría pura del derecho y una ciencia del derecho. Y lo que va cambiando es la materia o el fondo del derecho. ¿A qué voy? A lo largo de todo el tiempo, en todas las sociedades y en todo lugar, siempre en todos los sistemas jurídicos vamos a encontrar, por ejemplo, sanción, delito,
norma, derecho subjetivo, etcétera. Eso siempre va a existir en todos los derechos. Lo que va a cambiar es el contenido. En unas sociedades es delito tal cosa, en otras sociedades es delito tal cosa, pero al final siempre hay delitos. Entonces, él nos dice, en esta parte formal, en esta parte estructural, es donde se puede hacer una ciencia del derecho. Lo que va cambiando es la materia, la sustancia. Todas las sociedades tienen estas estructuras en cuanto a su derecho, pero lo que va cambiando es la forma, el contenido. Y entonces él precisamente busca elaborar una teoría en este sentido y se les digo, se sataniza un poco esta obra y se le va a condenar un poco, porque como se dan cuenta es en los años 30 y 5 años después pues llegan los nazis. Y entonces cuando le preguntan a Kelsen, oye, Kelsen, ¿el derecho de los nazis es derecho? O sea, aun y cuando establece que los judíos son lo peor que existe, Kelsen responde, ojo, Kelsen, no yo, Kelsen dice, sí, sí es derecho, porque al final del día pues es lo que hay. Y obviamente por eso lo satanizan, porque dicen, ¿cómo es posible que él diga que es derecho, que los judíos son horribles y tal, tal? Desde un punto de vista moral y ético, obviamente estamos de acuerdo, decimos, ¿cómo te atreves a decir eso? Pero desde la ideología de Kelsen, de que busca elaborar esta teoría pura del derecho, pues él dice, no es que aun y cuando el derecho sea injusto, aun y cuando el derecho sea horrible, sigue siendo derecho. Entonces, por eso les digo, está un poco satanizado, pero es muy importante que lo conozcan porque nos permite entender esta teoría del derecho. Ahora bien, no vamos a pasar a un mexicano, por supuesto tiene que haber. Esta es la sexta obra que les traigo, la penúltima, y es un autor mexicano que es Introducción al Estudio del Derecho, del autor Eduardo García Maínez, que básicamente es la Biblia de todos quienes estamos estudiando el derecho. Es uno de los primeros libros que lee uno cuando entra a estudiar derecho. Él lo publica en 1938, pero lo han editado y editado y editado con el fin de actualizarlo. Y lo que García Maínez hace es básicamente ofrecer una vista panorámica de lo que es el derecho, ofrece cuáles son los conceptos generales del mismo. Es un poquito de la corriente kelseniana en el sentido de que busca plantear precisamente cuál es la teoría del derecho, los conceptos generales del mismo, plantea un debate sobre la técnica jurídica, es decir, cómo se debe de legislar, qué se tiene que legislar, si la norma jurídica permite o prohíbe, etcétera. Yo se lo recomiendo mucho, en especial si están empezando a estudiar el derecho, porque les va a dar cimientos muy sólidos para entender precisamente los conceptos que integran al derecho, la teoría del derecho como tal, y pues de alguna manera pues también entender cómo va permeando el positivismo en nuestro país y esta ideología kelseniana, diría yo. Y finalmente el último libro que les recomiendo yo que lean para materia de derecho es la teoría general del derecho de Norberto Bobbio, un autor bastante interesante. Él publica esta obra en el 55 y en esta obra el autor hace un esbozo general sobre lo que son las normas jurídicas y él nos va a definir lo que es un ordenamiento jurídico. Él dice que las normas jurídicas integran un sistema en el cual ellas mismas plantean cómo crearse, cómo disolverse, cómo modificarse y todo esto va a generar lo que llamamos un ordenamiento jurídico. Y él va a plantear algo muy interesante que es la legitimidad del derecho. Él dice, ok, el derecho existe, ya vimos cómo se crea, cómo se modifica, cómo se extingue, ya vimos que es un ordenamiento jurídico. Pero a ver, ¿el derecho sirve si no se obedece? ¿El derecho sirve si la gente no le hace caso? Entonces, él plantea ahí un debate interesante que es, la norma jurídica es útil, es eficaz en la medida en que sea obedecida, sea sancionadora. Entonces, la clave para determinar que un ordenamiento es verdaderamente jurídico es que éste sea eficaz y para que sea eficaz tiene que ser obedecido. Y entonces Bobbio nos establece en su teoría general del derecho que la pieza clave del derecho o el fundamento clave es la sanción, porque la sanción es lo que hace que un derecho sea obedecido. ¿Por qué? Porque si una persona no sigue al derecho, no sigue a las normas jurídicas, se le aplica una sanción que lo obliga a acatarlas. Entonces, él dice, la sanción es el elemento que determina que un ordenamiento jurídico sea eficaz. Si un derecho no castiga, si un derecho no sanciona, no es eficaz y por lo tanto no es jurídico. Entonces, ahí está la clave según Bobbio. Estos son los 7 libros que yo les recomiendo. No son los únicos, obviamente hay muchos varios, pero yo les recomiendo principalmente estos 7 para que puedan ir empezando a estudiar, a ver cómo de qué va el derecho y obviamente para que puedan hacer un estudio general del mismo y puedan, digamos, nutrir su cultura jurídica. Y bueno, pues hasta aquí llegaría este video, sin más por el momento, espero verlos en una siguiente ocasión y les deseo que tengan una excelente semana. Nos vemos.